Día 134, Lección 14, Evangelio de San Mateo. Tercero, importancia del libro en los católicos. El Evangelio de Mateo presenta muchos hechos importantes y lecciones significativas. Primero, establece claramente que Jesucristo es el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Segundo, prueba que Jesús fue el Hijo de Dios, lo que afirmó ser a través de una vida sin pecado y perfecta. Tercero, el Evangelio registra a Jesús haciendo milagros en la naturaleza, por ejemplo, calmando la tormenta, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, sanando la gente, cuando curó al sirviente, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, y resucitando a los muertos, a la hija de Jairo, leer Mateo capítulo 9, versículos 18 y 19. Cuarto, Jesús personalmente da más de 200 lecciones reales y prácticas de cómo Dios desea que la gente viva, responda durante circunstancias difíciles y tome decisiones concernientes a su futuro eterno. Unos pocos ejemplos de esto incluyen: tener fe, capítulo 9, versículo 29. Lidiar con el miedo, capítulo 8, versículo 26. Dios contestando oraciones, capítulo 8, versículo 2. La promesa de la salvación, capítulo 10, versículo 22. Obedecer a Dios, capítulo 15, versículo 19. Amar a nuestro prójimo, capítulo 19, versículo 19. Sacrificios, capítulo 20, versículo 22. Resolver asuntos legales, capítulo 5, versículo 25. Cómo dar a otros, capítulo 6, versículo 2. Perdonar a los que pecan contra nosotros, capítulo 6, versículo 14. Resistir la tentación, capítulo 4, versículo 2. Ser un hipócrita, capítulo 23, versículo 28. Reconocer a Cristo, capítulo 10, versículo 32. Y la imagen del cielo y el infierno, capítulo 13, versículo 49 y 50. El Evangelio de Mateo también se le llama el Evangelio eclesial, porque intenta formar al cristiano dentro de la comunidad. También se le puede reconocer como el Evangelio del catequista, porque presenta un material amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús, y para la instrucción de quien ha recorrido la etapa catecumenal y quiere revivir ya el bautismo en la Iglesia. Algunos de los pasajes más selectos de la Biblia se encuentran en el libro de Mateo, incluso el Sermón del Monte, y muchas de las parábolas, las enseñanzas y los milagros de Jesucristo. La estructura literaria de Mateo encierra también una estructura teológica, porque en los 5 discursos nos enseña lo fundamental acerca del reino. En el Sermón del Monte nos da las leyes básicas del reino. El versículo número 10 en el discurso del misionero nos presenta la imperiosidad necesidad de proclamar el mensaje del reino a los demás. Las parábolas del reino declaran el desarrollo del reino y su concepto total desde el punto de vista cronológico. El discurso de Mateo enseña las relaciones personales y la comunión que deben prevalecer dentro del reino. Y el discurso escatológico destaca el desenlace de todo el proceso del reino en la segunda venida de Cristo. Podemos mencionar que el propósito principal de Mateo es el de probarles a sus lectores judíos que Jesucristo es el Mesías, y lo hace principalmente mostrando cómo en la vida y ministerio de Jesús se cumplieron las escrituras del Antiguo Testamento. Si bien es cierto que todos los escritores de los evangelios citan el Antiguo Testamento, Mateo incluye nuevos textos adicionales como prueba, para apuntalar su tema fundamental.
Jesucristo es el cumplimiento de las predicaciones del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Mateo incluso descubre la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, recapitulada en algunos aspectos de la vida de Jesús. Ver, por ejemplo, su cita de Oseas, capítulo 11, versículo 1, y en el capítulo 2, versículo 15. Para lograr este propósito también hace énfasis en el linaje davídico de Jesús. El Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Primero, Jesús sube al monte. Inicia en Mateo capítulo 5, versículo 1 y culmina cuando Jesús baja del monte en Mateo capítulo 8, versículo 1. Son 111 versículos. Segundo, los temas en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. Sal de la tierra, luz del mundo. Jesús y la ley. Jesús y la ira. Adulterio, divorcio, juramentos, enemigos, limosna, oración, ayuno, riquezas, ansiedad, juzgar, puertas estrechas, nunca os conocí, cimientos y sana al leproso. Son 22 temas. Este pasaje es una colección de enseñanzas de Jesús que principalmente tienen que ver con el discipulado. Mucho de este discurso se encuentra solamente en Mateo, pero aproximadamente la mitad tiene paralelos con Lucas. El tema central del discurso se resume en capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos mencionar 10 secciones principales de este discurso. 1. Las bienaventuranzas, del capítulo 5, versículos 3 al 12. Los beneficios de vivir como ciudadanos del reino de Cristo. 2. Las lecciones de la sal y de la luz. En el capítulo 5, versículo 13 al 16. Los efectos de la vida cristiana sobre el mundo. 3. La verdadera justicia. En el capítulo 5, versículo 17 al 48. El significado más profundo de la ley de Dios. 4. La piedad sin hipocresía. Capítulo 6, versículo 1 al 18. Los motivos correctos para dar, orar y ayunar. 5. Las preocupaciones cristianas. Capítulo 6, versículo 19 al 34. Cuando servimos a Dios con motivos sinceros y nos preocupamos primeramente por su reino, entonces estaremos libres del afán de las cosas menos importantes. 6. Advertencia contra el juzgar. Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Los peligros de juzgar a otros. 7. Invitación a la oración. Capítulo 7, versículos 7 al 12. Las bendiciones y los privilegios de la oración. 8. Los dos caminos. Capítulo 7, versículo 13 al 14. Escoge el camino angosto y no el camino espacioso que conduce a la destrucción. 9. El árbol y sus frutos. Capítulo 7, versículo 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. 10. La importancia de la práctica sincera de verdades espirituales. Capítulo 7, versículos 21 al 29. El obedecer a Dios es infinitamente mejor que simplemente hablar acerca de su obediencia.